Hoy vamos a hablar sobre la seed plate, una placa de metal con la cual vamos a resguardar nuestra frase semilla. Veremos el unboxing y cómo es el proceso para transferir tu frase semilla a la seed plate. La seed plate es de la empresa CoinKite y básicamente es una placa metálica en la que vamos a grabar manualmente nuestra frase semilla con la ayuda de un punzón. Sus medidas son 12,7 centímetros por 7,62 centímetros y para transferir tu frase semilla a esta placa de metal, primero debes marcar cada letra de tu frase semilla sobre la placa utilizando un marcador permanente. Supongamos que esta es tu frase semilla. Vamos a marcar la primera palabra, la cual es abandon. Lo primero que nos llama la atención es que la placa solo tiene 4 espacios para cada palabra. No te preocupes, ya que esto es normal. Las palabras de la frase semilla se basan en el estándar BIP39, donde las 3 primeras letras de cada palabra pueden coincidir con otras palabras, pero la cuarta letra siempre es diferente. Veamos este ejemplo. La palabra access comienza con ACC, al igual que accident, account y accuse. Pero la cuarta palabra es diferente entre todas y la única palabra cuya cuarta letra es la E definitivamente es access. Esto se cumple con todas las palabras del estándar. Así que abandon marcamos la A, la B, la segunda A y la N. Esto lo repetimos con las 12 primeras palabras de nuestra frase semilla. Una vez marquemos las 12 primeras palabras, giramos la seed plate y continuamos por la parte de atrás con las siguientes 12 palabras. Una vez hayamos marcado las 24 palabras de nuestra frase semilla en la seed plate con un marcador permanente, es sumamente importante que hagamos ingeniería inversa, es decir, apuntar en un papel las letras que tenemos marcadas en la placa, recuperar la palabra original siguiendo el estándar BIP39 y comprobar que la frase semilla recuperada sea la misma que hemos transferido a la seed plate. Esto es sumamente importante que lo hagas, ya que el siguiente paso es remarcar todas las letras pero con un punzón, creando una marca permanente en el metal, por lo que no hay margen de error. Si tienes un error en la frase semilla no lo podrás corregir. Al pedir tu seed plate, como siempre desde la página oficial del fabricante, recibirás esto. Básicamente la seed plate metida en una bolsa de plástico. Como siempre, CoinKite se enfoca en crear productos de muy buena calidad manteniendo una presentación muy simple. Personalmente, a mí me parece genial. Retiramos el plástico protector y por un lado tenemos los espacios para marcar las primeras 12 palabras de la frase semilla. Y por el otro lado las 12 siguientes. En general se ve un producto de muy buena calidad. Ahora vamos a transferir estas 3 palabras a la seed plate. Como mencioné anteriormente, empezamos con un marcador permanente. Vamos marcando las 4 primeras letras de cada palabra. Y como pueden ver, he cometido un error con esta palabra. No pasa nada, porque puedo borrar el error con un poco de alcohol isopropílico. Es por esto que utilizamos un marcador permanente, para poder corregir en caso de cometer un error. Ahora voy a comprobar que las letras marcadas en la seed plate son correctas, para luego proceder a marcar las letras permanentemente. Pero espera, ¿dónde está el punzón? Es importante que cuando pidas la seed plate leas este mensaje.
ya que el punzón para marcar permanentemente la seat plate se vende por separado. Si te pasa como a mí y no lo pides directamente desde la página web oficial, no te preocupes, en Amazon lo puedes encontrar por unos 10 € aproximadamente. Pero como quiero probar la seat plate hoy mismo, voy a salir a ver qué encuentro. Lamentablemente no he encontrado la misma herramienta que vende CoinKite o Amazon. Lo que pude conseguir es esto. Yo sinceramente te recomiendo que utilices la herramienta de CoinKite o algo similar que encuentres en Amazon, ya que son automáticas, por lo que no necesitarás un martillo y harás todas las marcas uniformemente. Yo voy a tener que usar un martillo, pero no pasa nada, ya que el resultado final es el mismo. Solo que debes cuidar la fuerza que aplicas, ya que en esta letra se me pasó un poco la fuerza, hundiendo un poco la seat plate. Y así vamos remarcando todas las letras. Ahora limpiamos con un poco de alcohol isopropílico y podemos ver claramente las marcas que hemos hecho en cada letra. Ahora debemos repetir este procedimiento hasta completar las 24 palabras de la frase semilla. Cuando termines de completar toda tu frase semilla, te recomiendo que metas tu seat plate en un sobre y la guardes en un lugar seguro, ya que si alguien tiene acceso a tu frase semilla te puede robar todos tus fondos. Lo que me encanta de este tipo de soporte para tu frase semilla es que son prácticamente indestructibles, algo que pienso poner a prueba en este preciso instante. Como pueden ver, ha soportado muy bien el fuego y el agua. Aquí seguimos teniendo las marcas de las letras, por lo que nada nos va a impedir recuperar nuestras criptomonedas en caso de que ocurra algún accidente inesperado. En conclusión, la seat plate es un producto que cumple su función. Al ser una sola placa de metal sin partes móviles ni letras sueltas, es sumamente fácil de utilizar. Y esto, sumado a una muy buena calidad de materiales, sin duda es un producto a considerar si quieres resguardar tu frase semilla a largo plazo. Para ver más videos como este semanalmente, te invito a que te suscribas haciendo clic aquí en el logo del canal y que veas estos 2 videos. Gracias y nos vemos pronto.